Aquella primera reunión que se da en enero de 1966 aquí en el Hotel Habana Libre une a lo que más vale y brilla del movimiento revolucionario mundial del tercer mundo. Y ahí están representados y hay figuras latinoamericanas, africanas, asiáticas que ponen su punto más alto. De todas maneras, yo ubico el nacimiento de los PAL en la gira que hace el Che Guevara por los países de África y de Oriente Medio en los años 60, principios, en el año 65, donde él incluso hay un discurso de él muy famoso, que es el discurso, creo que es en Argelia, donde él plantea que no puede explicarse la existencia de un socialismo que no sea solidario con las causas revolucionarias. La OSPAL siempre ha funcionado con un consejo, una especie de consejo de cada movimiento tiene sus representantes. Es decir, todos ellos formaban parte de OSPAL y ellos se ocupaban también de la distribución de las revistas. En esa época por carta, es decir, por correo. Es una revista política, es una revista teórica. Si usted quiere encontrar cuál era, hoy en día quiere encontrar cuál era la base del pensamiento de los políticos de los años 60, la encuentra ahí, ¿me entiende? Pero no era del gran público, claro que no. Eran intelectuales y políticos de la izquierda, del tercer mundo, y de Europa, y de Estados Unidos, y de... en general, personas interesadas en las cuestiones del movimiento de liberación nacional, de los movimientos. Una cosa que diferenció a la PAL de otras manifestaciones, de otros organismos, es la libertad que tuvo la PAL. Se tiende mucho en el cartel político a decirte qué quieren y cómo lo quieren. Y eso es una camisa de fuerza para el creador. La OSPAL creo que se caracterizó por su osadía en el caso de los diseñadores, porque esta es una labor colectiva de fotógrafos, redactores, etc. Pero como estamos hablando del diseño, en primer lugar la osadía. Segundo, no hubo freno en los conceptos técnicos, conceptos que ya eran inamovibles. En otras épocas se cambiaron. Esto mismo que te decía del color, el pop. Hay figuras, vas a ver carteles que tienen un che azul o magenta, o los rostros, eso en el cartel político no existía. Una revolución dentro del cartel político. No, la ilustración fue línea siempre, desde siempre. Entre otras cosas porque el cartel político era uno de los, yo diría que era la fuerza principal de la Tricontinental y de la OSPAL en general. Y ya eso llevaba a la ilustración. Y siempre los ilustradores formaban parte de la plantilla de la revista de sus inicios. Las técnicas utilizadas, ya te dije que fueron variadas. Fotografía de alto contraste, que era muy usual en los años 60 y 70, maquetas, la figura corpórea, caricatura, empleándolas como... Todas las técnicas y todos los recursos eran válidos siempre que se diera una buena idea. La gente del DOR sí tenían un archivo fotográfico muy bueno, imágenes, no fotográfico de reporteril, no imágenes creadas para cosas, y ahí procesábamos mucha tipografía. Computadora no existió nunca en este trabajo. Todo se hacía a mano, las tipografías, usábamos un servicio fotográfico que había de la empresa de artes gráficas que estaba en Sol y Cuba, que ellos tenían muchas fuentes tipográficas y un catálogo. Tenían un catálogo y tú escogías, yo quiero este tipo a tal tamaño. Con ese tipo a tal tamaño, esta gente no hacían correcciones de espacios entre letras, eso lo hacíamos nosotros a mano pegándolo, y después que hacíamos el texto como lo queríamos, se retrataba y se llevaba al tamaño que nos hacía falta. Este es un cartel sobre Hiroshima y Nagasaki, que nunca se acabó, como ven no se acabó, porque no lo aprobaron.
porque era demasiado terrible, me dijeron. Pero que terrible fue la bomba, no el cartel. Entonces lo interesante es cómo está hecho el cartel. El cartel es, cogí una pecera llena de agua, eché puse la cámara enfrente y tiré una gota de tinta china. Y a medida que se iba abriendo la tinta, íbamos tirando. Y entonces era toda la secuencia, pero después se volvió al revés. Entonces, porque esto hubiese sido así realmente. Pero así no era nada, así es una explosión. Y entonces se invirtió, lo negro blanco, lo blanco negro. Y entonces llegaba un letrero que decía Hiroshima y Nagasaki, nunca más. Yo siempre fui muy escueto en los colores, siempre traté de usar la menor cantidad posible de colores. Siempre nosotros diseñábamos todo lo de los PAL para imprimir en offset. Pero yo diseñaba como si fuera para serigrafía. Y trataba de usar 2 o 3 colores, cuando veamos los carteles ahí verás. Yo usaba 2 o 3 colores, rara vez usaba 4 colores en un cartel. Había una coordinadora en los PAL que se llamaba Mary Claire, una norteamericana, que no sé dónde fue a parar después, y murió, que era la que hacía las coordinaciones con los diseñadores. Ella llegaba y les proponía, me hace falta un cartel para esto, para tal fecha. Ya, ok, perfecto, yo te lo hago. Y nosotros hacíamos los bocetos. Ella recogía los bocetos, se aprobaban en los PAL, que era Osmani el que hacía la aprobación de aquellas cosas, y entonces se preparaban los originales y se imprimían. ¿Y tenían libertad creativa al comienzo? Total, total. A veces demasiado. Además, el trabajo con Osmani siempre puede haber una enseñanza, porque Osmani es un señor arquitecto y es un señor diseñador. Y cuando Osmani te decía, piensa más, porque no te decía, no, así no, de esta forma, no, él te decía, piensa más si de esta forma, o no me acaba de cuadrar de la manera que resolviste la tipografía. Pero te sugería, él no ponía barreras, ¿no? Él estimulaba siempre, ¿no? Y aprendí mucho diseño con Osmani, porque era un monstruo, sigue siendo un monstruo. Y tiene una memoria que yo se la envidio. En los PAL se trabajaba con motivos muy específicos. Hay que hacer un cartel porque hay un movimiento en tal país o hay un evento importante en tal país, y a lo mejor uno no tenía ni un buen conocimiento siquiera de cuál era empezábamos a tener que buscar información para poder trabajar. Uno se puede imaginar que en el año 70, Olivio habrá dado testimonio de eso. Eso tiene que haber sido así. Venía una llamada del departamento ideológico del partido, había una llamada que decía, necesitamos para dentro de 10 días un cartel porque en Vietnam la cosa está fea y hay que ayudar a los vietnamitas. ¡Pum! Colgado. Y del lado allá había una persona que decía, llámame inmediatamente a Forjans, llámame a Olivio y llámame a Berta, aunque fuera de madrugada. Y los llamaban y les decían, hace falta hacer para mañana 3 propuestas de cartel cada uno, porque la cosa en Vietnam está fea. Y esas personas hacían para su casa o ahí mismo, hacían un boceto y en 4 días estaba diseñado y en 10 días estaba impreso y se metían en un avión charter, a lo mejor un avión iba a escondidas por debajo del radar para cruzar el mundo, para llegar a Hanoi, no sé dónde llegaba eso, o a las capitales del mundo para apoyar a Vietnam. Eso no es una cosa así de planificado anualmente, sentado en el board de los board members, decidiendo qué vamos a hacer el año que viene, vamos a hacer 5 de Vietnam y 7 de Zimbabue. No, eso era una guerrilla ahí también, era una trinchera sin costos. O sea, cuando te hago este cuento, que es una fantasía, tienes que entender que ahí nadie decía, pero bueno, el presupuesto que tenemos para este año no incluye este cartel. Eso
existía, nadie decía eso. Nadie decía, bueno, pues entonces, ¿qué carteles vamos a quitar? Porque en el plan del año tenemos 12 carteles y ahora con este que nos han pedido, ¿cuál vamos a quitar? No, tenemos 12, ahora vamos a hacer 24. E imagina que vas a dirigir tu propaganda a países que tienen religiones, idiomas, culturas, sociedades completamente distintas unos de otros. Creo que el primer reto para los diseñadores fue el preparar imágenes que llegaran a todo el mundo con esa diferencia. Al principio se utilizaron imágenes, poco texto, o sea que la imagen diera una visión rápida y se adoptaron también diferentes idiomas, español, inglés, francés y árabe. Yo creo que ahí está una de las grandes méritos de los Palmas, encontrar esa síntesis con elementos culturales que no son ajenos a nosotros como cubanos. Porque es muy fácil para mí, bueno, para cualquiera de mis paisanos, codificar algo de la cultura en la que yo soy. De la música, de la literatura, de la idiosincrasia del cubano. Pero para mí, codificar algo de la cultura británica, puedo caer fácilmente en un error. Puedo caer fácilmente en un cliché. Los carteles de los Palmas repiten muchos clichés. Pero era lícito porque era encontrar un mensaje universal. El cartel de los PAL creo que se queda no solamente en la historia, sino en la memoria. Y tiene un valor que es el artístico. Es decir, no es técnica y se acabó. Y creo que eso lo ha demostrado el paso del tiempo. A ellos les inspiró la fe en la Revolución Cubana. Y la Revolución Cubana los contagió de la idea de que el internacionalismo, porque eso es una idea de la Revolución Cubana, la palabra internacionalismo era un vocablo desconocido aquí hasta el año 59. Esa palabra no significaba nada. Uno tiene que entender que esta gente, aunque tenían problemas cada uno en sus vidas, le aceptaron esa propuesta a la revolución porque tenían fe en la revolución. Le aceptaron que la revolución le dijo, hay algo más allá de nosotros mismos que se llama internacionalismo.